¿Me escuchan? Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ninoska Beneventi, soy enfermera reanimadora de Samo Hins, base Pichilemu, y hoy día me toca exponer sobre recomendaciones de analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular en prehospitalario. Eh, Gracias a toda esta crisis que estamos viviendo, se han generado estas instancias que son súper provechosas para repasar, para ver contenido de forma más exhaustiva, así que bienvenido sea en las épocas de crisis para estos casos. Y la idea es que todos tengamos un conocimiento unificado y podamos ir repasando conceptos y que todos tengamos, eh, podamos, por ejemplo, estandarizar los cuidados clínicos en esta área para optimizar la entrega de los cuidados y la calidad que se le brinda a nuestros pacientes. Así que esta presentación no va solamente para los colegas reanimadores, sino que también para todos los estamentos, para médicos, conductores, ¿ya? Así que partamos. No me pasa la diapo. Ahí sí. Ya. Primero que todo, vamos a partir hablando qué son los fármacos, que son medicamentos que se utilizan por vía endovenosa, ¿cierto? Que pueden ser administrados a través de bolos o bombas de infusión continua. Existen una variabilidad en el mercado, nosotros tenemos disponible algunos, y lo que buscan estos medicamentos es generar efectos deseados para nuestros pacientes que van a estar principalmente en ventilación mecánica, ¿ya? Dentro de las características que buscamos es la anestésico, analgésico, sedación profunda, ¿ya? Y esto permite que nuestros pacientes estén bien acoplados al ventilador y generen menos complicaciones durante nuestro traslado, porque el principal objetivo es generar un traslado seguro, ¿ya? Para COVID específicamente, existen ciertas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que vamos a detallar más adelante. Ya, el objetivo, como les comentaba, es entregar confort, optimizar el acople al ventilador mecánico, disminuir el dolor, disminuir las complicaciones y realizar un traslado seguro. Complicaciones, obviamente no están libres de complicaciones estos medicamentos. Pues, que se generan a corto, mediano y largo plazo y que claramente deben ser conocidas por todos, monitorizadas y prevenidas, ¿ya? Claramente cuando uno conecta a un paciente a un ventilador mecánico, este paciente se va a ir al servicio crítico y por lo tanto algunos medicamentos pueden aumentar la estadía hospitalaria, generar delirium, como en el caso de la benzodiazepina, u otras alteraciones como el síndrome de disfunción relacionado a propofol, que voy a detallar más, ya, pero es importante conocer todas las complicaciones que se pueden generar en base a estos medicamentos. ¿Cuál es la combinación más utilizada? Por lo menos más recomendada y que existe más respaldo científico, siempre ha sido la benzodiazepinas y los opiáceos. El COVID no está exento de eso. En las conferencias que se han realizado se recomienda que la sedación de estos pacientes sean con benzodiazepina y asociados a un opiáceo. Y en los COVID también se recomienda agregar un bloqueador neuromuscular durante las primeras horas. ¿Qué sedantes tenemos nosotros en nuestro servicio? Tenemos midazolam, ketamina, propofol y fentanil. Más adelante les voy a detallar de forma más exhaustiva cada uno de ellos. Ya, por ejemplo, acá tenemos el propofol, es una solución lechosa, perdón, que viene en presentaciones con una solución al 1% y que viene en 20 y 50 cc. Tiene más, la verdad, desventajas que ventajas este medicamento. Como dato extra, más que nada se ocupa en servicios críticos, asociado también puede ser Propofol o Precedex, ¿ya? Y esto se ocupa más que nada en UCI porque este medicamento en particular debe ser monitorizado varias cosas durante la sedación. Por ejemplo, estos pacientes que están en UCI que están con Propofol, tienen que monitorizarse todos los días triglicéridos, lactato y CK.
¿ya? Se recomienda más que nada para pacientes neurocríticos que requieren evaluación neurológica precoz. Lo bueno de este medicamento es que tiene corta acción, por lo tanto favorece la evaluación neurológica en el hospital receptor. Las desventajas es que genera bastante inestabilidad hemodinámica, los pacientes tienden a la hipotensión, está contraindicado en pacientes con alergia al maní, a la soya y al huevo, y puede provocar disfunción, síndrome de disfunción relacionado a propofol, que esta es una manifestación que se genera como un shock más bien predominante de tipo cardiogénico, que también se relaciona con hiperlactatemia, falla renal y rhabdomiolisis. Esto se da más que nada en pacientes donde se ocupan dosis mayores a 3 miligramos por kilo por hora. Por lo tanto, no se recomienda mucho en nuestro servicio, ya a no ser de que sea un paciente neurocrítico que, como digo, para no retardar el tema de la evaluación neurológica, pero en pacientes COVID, preferentemente utilizar opiáceo y benzodiazepina. Y la dosis de este medicamento es 1 a 3 miligramos kilo hora. Más adelante voy a detallar cómo se prepara, la difusión y todo. La presentación, acá, como les decía, viene en soluciones lechosas de 200 y 500 miligramos al 1%, ¿ya? La ampolla 200 miligramos, para los compañeros paramédicos y conductores, ¿qué quiere decir que esté preparado el 1%? Quiere decir que hay 1 gramo por cada 100 cc de solución. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos una solución que dice al 1% y vienen 20 cc, significa que hay 1000 miligramos en 100 cc y por lo tanto para yo sacarlo tengo que saber hacer una regla de 3 simple en donde 1000 miligramos es a 100 cc como la dosis que yo quiero es a tanto cc. ¿Ya? La concentración de este medicamento, por lo tanto, de 200 miligramos serían 10 miligramos por cc y la de 500 en 50 también es de 10 miligramos por cc, la dosis es de 1 a 3 miligramos por kilo por hora y como recomendación fuerte es no superar los 3 miligramos por kilo por hora por las complicaciones que genera este medicamento. La ketamina también es otro sedante que tenemos en Oscar, nuestro perdón que te servicio. interrumpa un poquito. ¿Sí? Sí, sería bueno que para que quede un poquito más claro para los técnicos y los conductores, ¿cuántos miligramos viene en la ampolla de Propo? O sea, la ampolla chica, que es de 20, viene 200 y la grande viene 500. Eso es lo que les quede un Ajá. poquito más. Sí, bueno, para que sepan, en realidad, para todas las presentaciones que vienen las soluciones al tanto por ciento, como les decía, por ejemplo, la ampolla chiquitita viene 20 cc y dice solución al 1%. Si usted saca la regla 3 simple, o sea, 1000 miligramos en 100 cc, si usted tiene 20 cc, eso le da 200 miligramos. ¿Ya? Entonces la ampolla chiquitita es de 200 miligramos y la ampolla grande es de 500 miligramos. ¿Más claro ahí? Ya, supongo que sí. Ya. La ketamina es otro sedante que tenemos en el servicio, es un disociador, alucinógeno, anestésico, es un potente analgésico de acción rápida, conserva el reflejo faringio-laringio, es estable hemodinámicamente, genera tendencia a la hipertensión. Y lo que sí tiene este medicamento es que aumenta el sistema simpático, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca en los pacientes, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, por lo tanto no es recomendable en pacientes que tienen alteraciones cardíacas, ¿ya? Pero que esa es su patología que está gatillando la sintomatología, el proceso patológico. Pero en los demás es un tremendo medicamento, es súper amigable, vienen presentaciones de 500 miligramos en 100 cc. Si usted necesita administrarlo en bolo, la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Eso quiere decir, por ejemplo, si tiene un paciente de 70 kilos, usted necesita sacar 70 miligramos del medicamento. Por lo tanto, usted tiene que hacer también una regla 3 simple, en donde 500 miligramos es a 10 cc, 70 miligramos, ¿cuántos cc serían? Si usted multiplica 70 por 10 y lo divide por 500, eso le va a dar
1,4 cc. Entonces usted saca solamente la ampolla 1,4 cc y el resto lo lleva a 10 cc de suero fisiológico. Y ahí tendría el bolo para administrar al paciente si es que lo requiere en bolo. ¿Ya? Y la preparación de mantención es de 500 miligramos en 250 cc de suero fisiológico glucosado al 5. Ya, por lo tanto, la concentración de esta dilución va a ser 2 miligramos por cc y la dosis de mantención es a 1 a 3 miligramos por kilogramo por hora. Por ejemplo, en estos pacientes, si usted el mismo 70 kilos, usted lo va a administrar a 1 miligramo por kilo por hora, tendría 70 miligramos por hora, ¿cierto? Y como está 500 miligramos, o sea, tiene concentración de 2 miligramos por cc, sería 35 cc hora su bomba. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Aló? Ahora, sí, está claro. Y no, ¿Sí? que está claro. Ya, súper. Sigamos entonces con el fentanilo. El Fentas es un opioide disponible en nuestro servicio en formatos de 100 gamas y 500 gamas. Ya, para los compañeros, para que a todos nos quede claro, esta presentación dice 0,5 miligramos en 10 ml o dice 0,1 miligramos. ¿Ya? Hay que recordar que por cada 1 miligramo es igual a 1000 gamas. Por lo tanto, si tenemos 0,5 miligramos en la ampolla, quiere decir que tenemos 500 gamas en esa ampolla. Si tenemos 0,1 miligramos, quiere decir que esa ampolla es de 100 gamas. ¿Ya? Es un potente analgésico y anestésico que brinda gran sensación de confort y es un fármaco de preferencia en pacientes de ventilación mecánica. Con este medicamento se parte la bomba, ya que viene en una escala recomendada que yo les voy a mostrar más adelante, pero con este medicamento es como el gol estándar para el tema de la infusión continua de sedación. Ya la dosis es de 0,6 a 3,6 gamas por kilo por hora. Midazolam es una benzodiazepina disponible en nuestro servicio en formatos de 5, de 15 y de 50 miligramos. Se recomienda utilizar combinado con un opioide, según la recomendación de la tabla. Puede generar inestabilidad hemodinámica porque genera tendencia a la hipotensión y las dosis son de 0,015 a 0,09 miligramos por kilo por hora. Y acá realicé una tabla para la idea de estandarizar los cuidados en el tema de la preparación, de la dilución y que todos ojalá podamos prepararlos de la misma forma, ya que sea más estandarizado y que todos ojalá podamos tener como regla estas diluciones. Ya preparé una tablita porque ojalá se pudiera imprimir, plastificar y pegar para que sean más amigables con todos, ¿ya? El formato más pequeño que tenemos nosotros de suero es de 250, ya, pero en pacientes COVID se recomienda utilizar el menos volumen posible, por lo tanto, por eso lo coloqué acá todo en 250 cc, ya, y porque en estos pacientes COVID se recomienda que el balance hídrico no sea positivo. Así que vamos a tener que tener ojo con la preparación y la idea es que, por ejemplo, si vamos a preparar fentanilo, preparemos las 500 gamas en 250 cc de suero fisiológico, por lo tanto vamos a tener 2 gamas por cc. La dosis a mantención, como les había comentado, es de 0,6 a 3,6 gamas por kilo por hora y si necesitamos administrar en bolo, que sea 50 gamas en 10 cc. Por ejemplo, si tenemos una ampolla de 500 gamas, ¿cierto? Que viene en 10 ml, sacamos 1 cc y el resto lo llevamos a 10 cc de suero fisiológico. ¿Ya? El midazolam, también la ampolla de 50, diluyan 250, por lo tanto vamos a tener 1 miligramo por cada 5 cc. La dosis de mantención es de 0,015 a 0,09 miligramos por kilo por hora. Y si usted lo quiere administrar en bolos, es de 3 a 5 miligramos en 10 cc de suero fisiológico. O sea, usted lo lleva a 10 en realidad. El Roku es de 50 miligramos en 250, lo voy a detallar más adelante, solamente aquí estoy detallando la dilución. La dilución también va a ser, perdón, la concentración más que dilución. La concentración va a ser de 1 miligramo por cada 5 cc y la dosis de administración, de mantención, perdón, va a ser de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo por hora.
Y si, por ejemplo, usted no pudiera preparar la bomba por X motivo, puede brindarle bolos del paciente de 50 miligramos que viene la ampolla sin diluir. Obviamente, según la contextura del paciente, pero con 50 miligramos, porque la dosis de rocuronio es 1 miligramo por kilo. Y con 50 miligramos los pacientes suelen andar bien. Ya, monitoreo de la sedación y la analgesia, bueno, esto es súper importante. Ya se recomienda usar instrumentos validados, reproducibles y sencillos de implementar. No me voy a detener en las otras escalas como Ramsey y RAS, porque con la más amigable creo que tenemos todos es la escala de SAS, por lo tanto ahí voy a hacer hincapié. Ya la escala Ramsey va de 1 a 6, en donde 6 está más sedado y 1 está menos sedado, despierto, ansioso y agitado. La escala de SAS, esta sí me interesa interiorizar, los parámetros son escala de 1 a 7, en donde va de no despertable a agitación peligrosa. Nosotros en nuestro traslado secundario, este es nuestro objetivo, SAS 1, en donde el paciente esté lo más sedado y acoplado posible al ventilador mecánico. Ya acá puede moverse o gesticular levemente con estímulos dolorosos, pero no se puede comunicar ni obedecer orden. Aquí el paciente en estricto rigor está súper sedado, durmiendo profundo. ¿Ya? Así que este es nuestro objetivo. Siempre el SAS 1 para un traslado seguro en pacientes en ventilación mecánica acoplado, porque como voy a detallar más adelante, el solo hecho de generar un traslado sanitario ya genera un estrés. ¿Ya? Por lo tanto, pueden haber bastantes efectos a nivel hemodinámico, ventilatorio, hasta el paciente se puede llegar a extubarse, por lo tanto, la idea es generar la instancia del traslado lo más seguro que se pueda, ¿ya? Así que este es nuestro objetivo, ojalá siempre SAS 1 bien sedado y con los pacientes COVID especialmente con bloqueo neuromuscular, y más todavía si es que es un traslado largo. Ya está la escala de RAS, que va desde 0 al +4 y al -5. Esta es la sedación muy profunda y este ya donde está luchando con el ventilador, con el tubo, está combatido, ansioso y violento. Ya, ¿por qué es importante también evaluar el dolor? Porque generalmente cuando los pacientes se intuban, están en ventilación mecánica, como uno los ve dormidos, como que se le va un poco la visión de que el paciente puede estar experimentando dolor, no solamente por su patología de base, sino que por todo el proceso que conlleva la intubación, la laringoscopía, y además aún cuando son traslados secundarios. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que pasar de largo este que sería el sexto signo vital. Así que, y también nosotros nos podemos dar cuenta del dolor por algunos parámetros fisiológicos que podemos observar. Por ejemplo, un paciente, respuesta fisiológica al dolor genera taquicardia, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Bueno, estas demás cosas no las podemos ver, pero fisiopatológicamente genera hipercoagulabilidad, inmunosupresión y catabolismo persistente. Así que acá les muestro una tablita en donde mediante 3 parámetros, que es la expresión facial, el movimiento de las extremidades superiores y la interacción con el ventilador, usted podría visualizar si el paciente tiene signos de dolor o no. Por lo tanto, otra razón más para usar sedación, para utilizarla de buena manera y para utilizar fentanilo, porque el fentanilo es una droga bastante buena, amigable y con potente efecto analgésico y de confort. Así que les dejo esta tablita igual para evaluar el dolor en sus pacientes. Y en esto quiero hacer hincapié, detenerme y ojalá dejarlo lo más claro posible, porque ojalá se pudiera estandarizar de que todos pudiéramos tener esta tablita, ojalá en nuestros móviles. Usted va a ser el más top cuando llegue a la urgencia y le diga que su paciente va en escalón 6 para SAS 1 en la escala de sedación. Así que la idea es que aprendamos a usarla, que sea amigable con todos. Ya, esta tablita es para
para la preparación de fentanilo y midazolam, ¿ya? Que es el gol estándar para la infusión de sedación en los pacientes ventilados. Y también es lo que recomienda la Sochini para los pacientes COVID, ¿ya? En esta escala usted va a ver que hay escalones desde el 1 al 12, ¿ya? Su objetivo va a ser el SAS1, por lo tanto usted lo va a buscar, usted va a preparar, por ejemplo, el fentanil 500 gamas en 250 y va a preparar su midazolam en 50 miligramos en 250 cc. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Por ejemplo, vamos a empezar, el inicio es el escalón 3. Acá, si usted se da cuenta, esto está negrito, 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 negrito. ¿Qué quiere decir esto? Que la sedación se va a ir subiendo intercaladamente, ¿ya? Eso es lo primero que podemos visualizar en esta escala. Lo otro que el inicio lo marca en el escalón 3. Y lo otro es que siempre primera de partida se va a empezar con fentanilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partamos en escalón 3, voy a sacar mi calculadora a mano, no sé si ustedes tienen su lápiz también y su calculadora, para empezar a ejemplificar esta tablita. Por ejemplo, tengo un paciente de 60 kilos, voy a partir en escalón 3, y la dosis recomendada según la tabla es de 1,8 gamas por kilo por hora. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 kilos, multiplico 1,8 por 60, eso me va a dar 108, ¿cierto? Como mi preparación de fenta estaba 2 gamas por cc, yo lo divido por 2 y ahí me va a dar mi volumen de difusión, que sería 54 cc hora. Con eso yo voy a partir la sedación para mi paciente. Si con eso yo no consigo el SAS1, agrego el midazolam. Y el midazolam, la dosis de entrada es de 0,015. Entonces, 0,015. Para este mismo paciente de 60 kilos, lo multiplico el 0,015 por 60, eso me va a dar 0,9. Pero tenemos que recordar que el midazolam, la preparación estaba a 50 miligramos en 250 cc, por lo tanto voy a tener 1 miligramo por cada 5 cc. Por lo tanto, los 0,9 que me dio, lo multiplico por 5, y ahí me va a dar mi volumen de dilución, que sería 4,5 cc hora. ¿Ya? Si con eso no consigo el SAS1, voy subiendo de escala. Sigo, recalculo el FENTA, 2,4 por 60, ¿cierto? Me da 144 y eso lo divido por 2 y me da 72 cc hora. Y así voy subiendo sucesivamente. Con este parámetro necesito estimar el peso del paciente y con eso y saber el volumen de dilución. Con eso vamos subiendo intercaladamente la sedación. Entonces, Sí, bueno, no. tendré, ¿sí? Una consulta. Dime. Contextualizando con el César. Sorry, que se me apagó el... Contextualizando con el paciente, ¿ya? Ajá, Porque este es un paciente que está pensado, por ejemplo, para usted, traslado largo, un par de horas, ajá. para que quede claro y salvar dudas. ¿Dónde hacemos este inicio de la sedación profunda? Déjame ahí. Va a depender de dónde encontremos al paciente. Por ejemplo, dónde esté el En el paciente hospital ya del Chile. intubado. Por ejemplo, yo voy a un traslado al hospital de Pichilemu, Hospital de en Pichilemu. donde ¿sí? El paciente está intubado y lo tengo que acoplar a ventilación mecánica. Uno de los parámetros importantes es el tema de la sedación con VIC. Por ejemplo, en este paciente ya se le había pasado el recurrenio La para la pregunta es, solicitud. la pregunta es como, ¿cuánto tiempo te tomas para aplicar esta escala y hacer que el paciente se acople a la ventilación? Esa es mi pregunta. Ah, ya. Mira, por ejemplo, 1,8 gamas por kilo, o sea, por ejemplo, en el partir en escalón 3 sería un buen parámetro, pero como es un traslado más prolongado, quizás hasta partir en escalón 5 sería un buen indicio, aparte que hay que asociar que este paciente con 2,4 gamas por kilo más 0,015 más acoplado a bloqueo neuromuscular, no deberías tener problemas con el SAS. Va a depender del tiempo de traslado, ¿cierto? Cómo voy a tener preparado el volumen de dilución, pero por Yo ejemplo, tengo partir en... una observación y quiero hacer un aporte también, que ¿Ya? es el común, no de lo que tú estás explicando, sino que del común error en la aplicación de la sedación profunda. Y que es que para tú darle 0,015 de lo que estábamos calculando, ¿cierto?, de Dormo,
tiene que Ajá. pasar una hora para que pasen 4,5 ml. Y de Fenta tiene que pasar una hora para que le pasen 100 gamas. Entonces, ¿cuál Sí, po. es el error frecuente? Es iniciar la infusión sin un bolo previo. Y eso es lo que dice la Xochimi también, que no se, gracias, que no se explica claramente que a veces es mejor partir con un bolo post infusión, ¿cierto? Para no Ujú. alargar el tiempo de acople. Ese era mi aporte. Gracias. Ah, ya. Sí, es que, claro, hay que tener el contexto claramente por ejemplo, no sé, pues si el paciente estaba recién intubado y tú lo vas a acoplar, pues probablemente también esté todavía bajo el bloqueo neuromuscular, la sedación que se le va a pasar en la inducción, pero claro, si te tardaste un poco más en llegar, sí sería recomendado, por ejemplo, un bolo de 50 gamas de Fenta o de 5 miligramos de midazolam y luego partir con el escalón. Pero siempre, o sea, se recomienda esta escala, pero también, sobre todo en los pacientes COVID, esta escala más bloqueo neuromuscular. ¿Queda claro, más claro ahí, chicos? Sí, queda súper claro. Queda súper claro. Ya. Y como les decía adelante, se pueden generar complicaciones por el traslado sanitario que son propias del traslado. Por ejemplo, la velocidad va a provocar alteraciones de aceleración y desaceleración, vibraciones mecánicas, acústicas, la temperatura. Todo ya genera un estrés para el paciente, por lo tanto, es súper importante la sedación, que vaya bien sedado para disminuir las complicaciones. Ya aquí tenemos un ejemplo de las aceleraciones, las desaceleraciones, y eso provoca también alteraciones fisiopatológicas en los pacientes. Ya, por lo tanto, el transporte sanitario, como había dicho, ya genera una alteración, pueden provocar alteraciones tanto hemodinámicas, ventilatorias, como desacoplo del ventilador, extubación, así que se recomienda que todo paciente que va a ser trasladado a prehospitalaria se realice en SAS-1. ¿Ya? El bloqueo neuromuscular, como hacía énfasis antes, la Xochimi recomienda en estos pacientes COVID durante las primeras 48 horas, así que va a ser súper importante que además de nuestras bombas de sedación llevemos una bomba de bloqueo neuromuscular y sobre todo para pacientes que están con distrés respiratorio agudo, con una PAFI de 200. Para repasar por la PAFI, por ejemplo, solamente usted puede estimar la PAFI teniendo la presión arterial de oxígeno. Por ejemplo, la normal de los rangos es entre 80 y 100 de presión arterial de oxígeno. Si, por ejemplo, su paciente tuviera 60 y está con una FiO2 al 50, usted tiene que partir la FiO2 en decimales. Por ejemplo, si la FiO2 está al 30, es 0,3. Si está al 50, es 0,5. Si está al 100, es 1. Por lo tanto, usted tiene la presión arterial de oxígeno, que sería 60, eso lo parte, por ejemplo, si estuviera con la FiO2 al 50 por 0,5, y ese le va a dar su valor de la PAFI. La PAFI normal es mayor a 300. Ya se habla de estado de estrés severo cuando está bajo 200, bajo 150, dicen otras literaturas. ¿Ya? Así que estos pacientes, por sobre todo, tienen que estar muy bien bloqueados. Y para los que hacemos traslados secundarios largos, también es recomendable asociado a la sedación, bloqueo neuromuscular para favorecer bien el acople de los pacientes, sobre todo con cuadros respiratorios. Ya acá puse una tablita en donde en la conferencia anterior repasamos el tema de ventilación mecánica, siempre los parámetros protectores, ventilación protectora, volumen tidal de 6, la FiO2 que se parte en 100, ¿cierto? Y una de las recomendaciones que hacen es el rocuronio. Y el rocuronio, la perfusión recomendada es de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo por hora. ¿Ya? Y acá cabe destacar que se dice que se evita el balance positivo de estos pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, prepararlas en las menores concentraciones de suero que tengamos, que serían 250 cc. ¿Ya? Y acá quería poner un ejemplo para ver si se entiende. ¿Ya? Y que ojalá todos pudieran hacer el cálculo para ver si es que se entendió un poquito la presentación.
Por ejemplo, les tengo un caso clínico. Es un paciente de 30 años que pesa 70 kilos y que logra el SAS-1 en escalón 5. Considerando que posee una VIC de fentanilo preparada a 500 gamma en 250 cc, más una VIC de Dormo preparada a 50 miligramos en 250 cc, más una VIC de rocuronio que está a 0,3 miligramos por kilo por hora, preparada a 50 miligramos en 250 cc. Me gustaría saber cuál sería la velocidad de infusión de cada fármaco. Para esto necesitan, como le había comentado, el peso del paciente y aquí les tengo la tablita. Así que si lo pudieran calcular, sería ideal. ¿Cuál es el peso, Nino? ¿Dijiste? Por Otro lado. 70 kilos, Ahí, ¿la puedes dejar ahí? ¿sí? Vas a necesitar el escalón, sí. 70 kilos para lograr el SAS-1, las diluciones son 500 de fenta en 250, el dormo 50 en 250, el rocuronio a 0,3 miligramos kilo hora Ponme la tabla del preparado escalón, Nino, 50 porfa. en 250 y ahí está el escalón. ¿105 milihoras el Fenta? ¿Está bien? ¿Están todos listos para mostrarles la respuesta? 905. Ya, es el fenta, po. ¿Y el dormo y el roku lo sacaron? Inosca, acá Base Pichilemo. ¿Me ¿Sí? escuchas? Sí, súper. ¿Puedes mostrar el ejercicio, porfa, anterior que no alcanzamos? Ahí está. Mantén un ratito en pantalla, porfa. Sí, no hay problema. Ya, ¿cuánto? El Fenta, el Dormo es 10.5. Se empieza en el escalón 3, ¿cierto? Eso sí. En 5. Ahí está. Mantén el escalón, porfa. Ahora el otro, gracias. Se empieza en el escalón 3, Nino, ¿cierto? En 5. En 5 logró el SAS-1, dice acá. Tienes que calcularlo en el escalón 5. Ah, ya, ok. Ah, dice, sí, en el encabezado dice, sí, tenéis razón, escalón 5, tenéis razón, sí, perdón. Comprensión lectora, Patricio. No es COVID. Tengo déficit atencional no resuelto todavía. No sea que no sea. Ya hay la dosis de 2,4 de fenta y de 0,015 de dormo. Y voy a volver atrás para recordar la del rocuronio, es de 0,3 miligramos por kilo por hora y está preparado en 50 miligramos en 250 cc. Me avisan cuando estén, ok, para comparar la Sí, respuesta. Ninosca, una pregunta. Vuelve a la tabla de los escalones. Sí. Mira, fíjate que en el Midazolam, cuando tú saltas de el 4 y el 5 son iguales, ¿cachai? Sí,
Es que ahí ¿Qué estaba, pasa ahí? ¿Por qué? sí, pues, es que como ese escalón, subes fenta, después mida, subes fenta y luego mida, ¿cachai? Va intercalado. No en Ya, por ejemplo, no en el escalón 5 tú subes los dos, sino que va ya, subiendo, entendí. sí, eso. Excelente, excelente, muchas gracias. Ya, ¿estamos? Sí, estamos listos. ¿Todos? César, Sí, Pichilemu, Un momento, Pichilemo, please. Por 70. ¿quién está en Pichilemu? ¿El Guillermo? Guillermo, sí. Ya, creo que sí, ahora sí. En Ya, Pichilemu, súper. Guillermo, Norton y Lucy, no solo Guillermo, ¿ok? Ya. Acá tenemos la respuesta para la que comparemos entonces. Ya. El Fenta da 84 cc hora, el Mida 5 cc hora y el Rocuronio 105 cc hora. ¿Les salió lo mismo? El MIDA nomás me salió 5,25 milihoras. La única diferencia. ¿Y el Roku no? No, Ah, el Roku claro, es que yo 105. la aproximé a 5, la Dale, dale, dale. redondeé a 5, sí. Ya, pero para repasar, ¿por qué era 84 cc hora? Pensemos que la escalón era 2,4, ¿cierto? Lo multiplicamos por 70 y eso nos da 168. Como la dilución era 2 gamas por cc, lo dividimos por 2 y eso da 84 cc hora. ¿Se entiende? El midazolam era 0,015 y eso lo multiplico por 70, que era el peso del paciente, y ahí me da 1,05. El midazolam estaba preparado 50 miligramos en 250 cc, por lo tanto tengo 1 miligramo por cada 5 cc. Por lo tanto, el 1,05 lo multiplico por 5 y me da 5,25. Yo lo redondeé a 5, ¿ya? Y el rocuronio, la dosis era 0,3 por 70, eso me da 21. Y como también lo tengo preparado 1 miligramo por cada 5 cc, lo multiplico por 5 y eso me da 105. ¿Les salió a todos lo mismo? ¿Sí? ¿No? sí, sí, pero no está bien. Pero es que yo primero veo cuánto ml hay en la solución, ¿cachai? O sea, No, pues cuántos sí, miligramos. sí, Sí, pues. pero y lo hago de otra forma, pero me da, ¿cachai? Cada uno tiene su forma de hacerlo, Claro, ¿cachai? cada uno tiene su fórmula para sacarlo, pero la idea es que dé lo mismo, por el tema del cálculo de dosis en la bomba. Sí, 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 excelente, bacán, bien. Ya, así que concluyendo la presentación, las conclusiones es que obviamente la mayoría de los pacientes sometidos a ventilación mecánica requiere sedantes analgésicos para facilitar la ventilación y disminuir el estrés. Sin embargo, obviamente su efecto no está exento de efectos adversos, por lo que debemos implementar progresivamente estrategias para mejorar esto y brindarle la mejor calidad de atención a los pacientes. Por lo tanto, recalco una vez más que ojalá podamos estandarizar los cuidados de enfermería que brindamos a estos pacientes para que todos hagamos las mismas preparaciones, las mismas diluciones y generemos y aumentemos la calidad de los cuidados. Así que espero que les haya gustado la presentación, lo hice con harta dedicación, así que eso. Gracias a todos por su tiempo y por tomarse estas instancias de estudio, de repaso, así que muchas gracias a todos. Gracias, Espero que les haya gustado. Sí, un aplauso. Se nota que fuiste alumna mía acá en Rancagua, ¿eh? Se nota, ¿eh? No sé Aplauso. no sé si alguien tiene alguna pregunta, le quedó una duda, aprovechando de repasarlo ahora A mismo. mí me quedó una duda, no sé si es media tanta duda, pero
en la escala que mostraste de cómo evaluar el dolor del paciente, ¿Ya? Espera. ¿hay algún, así como, en esta escala, cuál sería el óptimo? Quizá obviamente 1, 1, 1, pero además del 3, se puede tolerar un poquito más, dependiendo de la sedación, dependiendo a lo que me refiero. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que están muy, muy inestables, y no nos podemos quizás ceder tanto porque estamos administrando otro tipo de drogas, ¿podemos tolerar alguna? ¿Esta escala me permite tolerar un nivel un poquito más alto quizás de dolor? Es que, bueno, No necesariamente. esta escala, claro, va a ser para el dolor. Lo óptimo es que el paciente vaya sin dolor, relajado, claramente, pero esto acotémoslo más que nada a pacientes que están bajo ventilación mecánica. Entonces, estos pacientes, la idea es que estén bien sedados y para que el traslado sea seguro también con bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, en sí debería dar 1, 1, 1. Pero sí, también sirve para todo tipo de paciente y sí, perdón, César. Sí, lo que pasa es que quería, no sé si simplificar la respuesta a Guillermo. O sea, a Guillermo tú le podéis poner solo Rocurón en los pacientes, ¿cierto? No, si yo estoy... No, es una pregunta seria, ¿no? En serio. Tú No, le puedes poner solo Rocurón a un paciente, ¿cierto? Sí, se se puede, puede. no se debe, El no, sí. paciente, no se puede. El paciente no va a tener expresión facial, no va a hacer muecas de dolor, se va a mover, ¿cachai? Pero probablemente va a estar acoplado al ventilador, pero el dolor no es algo medible en un paciente intubado, ¿cachai? Hay que preverlo. Y cuando tú notes autotrigger en el ventilador, es el primer indicio de que el paciente está con dolor y ya no estás en SAS 1. ¿Cachai? Es Y que el eso es lo que otro, iba para allá y nos sale en la pauta de evaluación, porque tú estás viendo expresión facial, Claro, sí. movimiento, pero eso es relativo, porque si tú tienes un paciente con dolor que está paralizado neuromuscularmente, ¿qué movimiento o muecas va a tener del dolor? Solamente va a tener una lucha contra el ventilador, y en el ventilador es donde va a apreciar, donde vas a poder apreciar que el paciente está luchando un poco, pero siempre hay que preverlo. No pero se puede evaluar cuantitativamente en un paciente intubado. Eso quería comentar. además, además va a generar Sí, una respuesta simpática. eso es El dolor importante. genera, claro, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Por lo tanto, si este paciente va a estar ventilado, intubado y todo, un parámetro también para poder evaluarlo fisiológicamente es el aumento del sistema simpático. Sí, ese es un punto bien importante. Acuérdense siempre que eso es súper importante, eso que dijo la Ninosca, que el dolor genera una respuesta neuroendocrina en el paciente. Entonces, siempre es importante, junto con sedar, es importante también preocuparse mucho de la analgesia. Yo hace un mes atrás trasladé a un paciente de Santa Cruz a Talca, y cuando recibimos al paciente estaba planchado en SAS 1, pero subí a la ambulancia y sedado, se veía sedado, acoplado al ventilador sin ningún problema, pero empezó el paciente a se hipertensó, taquicardia y sudoroso, muy sudoroso. Le faltaba analgesia, le faltaba analgesia. El paciente planchado tenía ese comportamiento clínico. Entonces ahí tú tienes que fijarte en esas cosas. Estas tablas, lamentablemente, lo que sirven para eso. Eso era. Sí, y por eso acá había ejemplificado el tema de la respuesta simpática, porque claro, es difícil ver a un paciente que esté planchado y probablemente no va a ser muecas de dolor, así que en base a eso la respuesta sería evaluar el tema hemodinámico, ver si es que el paciente tiene respuesta simpática al monitor. Ya, No sé si... ¿alguna otra cosa, César? ¿Algún aporte? Yo creo que es importante manejar siempre, voy a salir un poquito de esto, que igual es algo que tenemos que tener siempre en claro. Siempre manejar el dolor y ser bien serios y ser bien compasivos con el manejo del dolor. Yo siempre a los pacientes, fractura, quemadura, que tengan dolor, yo siempre trato de ser súper compasivo con el dolor. Yo entro al tiro con Fenta. El ketorolaco prácticamente lo uso para cuestiones como muy mínimas. Entonces, yo los invito, chiquillos, a que seamos muy compasivos con el dolor. Pacientes politraumatizados que están en un vehículo atrapados, antes que los
bombero lo saque, póngale ketamina, no pasa nada. El paciente va a salir súper bien del auto. Va a salir con estable hemodinámicamente, no va a bajar, no se va a comprometer la parte respiratoria del paciente. Úselo, acostúmbrese a usar la ketamina, o el ketamina también, no le tengan miedo. En un principio, cuando se instauró la keta acá, se instaló la keta como en el Derecho Nacional Farmacológico, se tenía mucho miedo a la ketamina. Pero el problema es que la ketamina es un medicamento que tenés que tú agarrarle en la mano. Las dosis es muy dosis dependiente de acuerdo al efecto que tú quieras lograr. La dosis recreativa con la dosis mínima terapéutica está muy cercano, son 0,3, 0,5, entonces es súper difícil, o a veces hay que tomar de la mano. O sea, por eso yo uso siempre 1 miligramo kilo para los pacientes, para usar ketamina como polo. Entonces yo lo invito, chiquillos, a que seamos compasivos con el dolor. Cuando tú te pegas en un dedo, lo único que quieres es que se te quite luego el dolor. Imagínate un paciente quemado, un paciente fracturado. Eso, ¿algún aporte? No sé, César, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, el aporte de Patricio Herrera. Pero para redondear también quería hacer énfasis en el tema del propofol. O sea, el estándar que yo puse acá y se recomienda en todos lados, opioide y benzodiazepina durante las primeras horas. En la UCI no se ocupa porque las benzodiazepinas a largo plazo se relacionan con delirium en los pacientes, y en las UCI normalmente tratan de que el paciente esté lo menos posible en ventilación mecánica, y por lo tanto van haciendo pruebas de weaning. Entonces ellos ocupan Presex y Propo porque tiene una corta vida del fármaco, cortan las bombas a cero y van evaluando a los pacientes. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema en usar Fenta y Mida durante las primeras horas, porque las complicaciones más que nada se van a ver más a largo plazo. Y lo otro, para cerrar, no, eso más que nada. Eso quería aportar. Sí, con respecto al propofol, es un medicamento que yo siempre he tenido miedo. Siempre he tenido miedo. Sí, eso Yo quería lo uso recalcar. súper poco, Sí, súper sí, sí, poco. eso lo quería recalcar. Más que nada, como antes te dije, más que nada para pacientes neurocríticos, que se requiera una evaluación neurológica rápida por el tiempo de acción. Tiene muchas desventajas y sí o sí no superar los 3 miligramos por kilo por hora, porque se ocupan las UCI, pero porque allá se monitoriza todos los días triglicéridos, se cae lactato en esos pacientes. Pero en nosotros en Ahora, yo quería hospitalaria. aportar ahí al respecto, chicos. Yo sé que no le gusta el pato, a la Ninosca y a nadie, pero cuando tú tienes un paciente consumidor de polifarmacia, que está con un distrés respiratorio severo, y no lo pueden sedar con Dormo, Fenta, no sé si han pasado cuando tienen un paciente que le pusieron Fenta, Dormo, y no se plancha, y está con la hemodinamia estable, el Propofol es el medicamento de entrada. 100 miligramos, nadie se resiste a eso, a ese palo en la cabeza. De acuerdo Para contigo, decirlo y lo he usado, de acuerdo contigo lo he usado. Ahí lo he usado, pero, por ejemplo, el politrauma, yo trato de no usarlo mucho, o sea, me aseguro que tenga una PAM sobre 90, para empezar. No, es que la dependencia hemodinámica del Propofol es tremenda, pero es una opción, ¿cachai? Y lo otro que yo quería comentar es, la pregunta que me faltó es que la Nino habló de infusión de Dormo, Fenta, de Propofol y de Rocuronium. ¿Quién tiene 4 bombas en la ambulancia? Nadie. ¿Cierto? Entonces, al criterio del reanimador, ¿cuáles pasamos en bomba y cuáles pasamos en bolo? ¿Lo da la experiencia o lo normamos? Yo creo que en base Lo otro, César, sería ocupar los Dianaflow. Se pueden diluir en más Chantaflow. los medicamentos y se puede hacer el conteo por goteo, o que sea. Me refiero, Ni cagando Dial Flow, ni cagando. Si usted tiene un Dialaflow, guárdelo y véndalo en la Feria de las Pulgas, porque nosotros somos precisos, usemos bolos. El bolo es preciso, el Dialaflow no es preciso. No saben ni cuánto estáis pasando, ni cuánto pasaste en el pasado. ¿Cachai? No podéis llevar una contabilidad. entiendo, César, pero sus traslados son de 15 a 20 minutos, nuestros traslados son de 2 hasta 3 horas o más. Entonces, es difícil estar con bolos con los pacientes cuando los bolos de nuestros medicamentos son de corta duración. Sí, pero en ese contexto... Lo acaba de decir su jefe, Guillermo, su jefe, no yo. Sí, pero ya no soy jefe, ojo, ya no soy jefe. Pero el Dialflow no está comprobado que sea exacto. Entonces, yo prefiero, si no tengo bomba de infusión, prefiero bolear todo. Bolear todo que usar un Dialflow. Ahora,
Yo creo que eso hay que normarlo, obviamente que hay que normarlo. O sea, si tú no tienes bomba de infusión, ¿qué haces? ¿Qué medicamentos pasas por bolo o qué, si tienes una bomba, qué privilegias? Ahora, siempre en los servicios, a no ser que tú vayas a un periférico muy pobre, generalmente te prestan las bombas. Generalmente te prestan las bombas, algo que no debería ser. Pero todos los móviles deberían tener por lo menos una bomba doble canal, por lo menos, Claro. por lo menos. Entonces yo lo que hago Yo generalmente, creo que mantengo la aseo, déjame tener la idea, yo generalmente mantengo la aseo analgesia en bomba y voleo el Roku. Eso es lo que hago yo, no sé, ese es mi criterio. Ahora, insisto, cuando tú no tienes, por eso que a mí me carga la receta de cocina, cuando tú tienes un paciente, tenés que tú determinar, de acuerdo a tu experiencia y a tus conocimientos, qué es lo que haces con el paciente y cómo tú lo manejas. Esa es mi opinión, o sea, yo lo quería, mantengo la acción analgesia en bomba y voleo el Rocuron. Pero quiero hacer una salvedad de los pacientes COVID, porque como que no estamos da- en base a, como estamos en base a estos pacientes, una de las necesidades de estos pacientes es el bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros tenemos traslados secundarios largos allá en Pichilemu. Yo ocuparía más que nada la bomba como doble canal que tenemos en un canal Fenta, en el otro Roku, y le pasando bolos de mida en el camino si es que requiere. Pero claro, ustedes como tienen traslados más cortos, sí podrían hacerlo, pero a nosotros que tenemos 1 hora y media de traslado, dependiendo de la patología, el Roku no siempre dura 45 o 50 minutos. A mí me ha pasado que dura menos, entonces yo le he tenido que hasta en el camino dar 3 bolos de Roku. Entonces igual eso es mucho, entonces mejor privilegiar por lo menos los que tenemos traslados secundarios largos, la bomba y sobre todo en COVID, bomba de bloqueo neuromuscular, la bomba de Fenta y ir pasando los bolos de mida si es que se requieren en el camino. Estoy de Y acuerdo con la, ahí Pato, estoy de acuerdo con la Ninosca porque eso significa que ellos se van a echar 4 frascos de rocuronio en Avenida Rancagua. Y lo otro que no han tomado en Claro. cuenta, en consideración, si el paciente entra en una septicemia, no el tema de si el paciente entra en una septicemia, una sepsis, un shock séptico y tengamos que ocupar uno o dos drogas vasoactivas que vamos a estar pasando 3 medicamentos en bolo, Fenta, Rocuronio, Midazolam, quizá otro. Yo creo que uno de los temas que tenemos que ir regularizando, como vamos a tener que ocupar más medicamentos por bomba de infusión, y obviamente el tema del Diana Flow a nadie le gusta, yo uno de los temas que lo saco porque es un tema de salvataje, por si estáis ocupando 2 drogas vasoactivas, más un bloqueador neuromuscular y un sedante y un analgésico, o sea, son 5 medicamentos, dentro de los cuales a cada rato voy a estar teniendo que administrar bolos distintos, te pueden llevar al error, y más si lo hacéis durante 1 o 2 horas, donde en el traslado nosotros tenemos curvas, si es que hay que aspirar, si hay que hacer algo, hay que parar el móvil. Sería bueno que en algunos lugares se facilitaran más formas de difusión. No sé, igual se conoce la realidad de las bases periféricas, pero prioricemos, no somos problemas. Yo creo que la prioridad siempre va a ser vasoactivo, ¿cierto? Levo, Dobuta, Dopa, neuromuscular, Dormo, Fenta, así, prioridades, Claro. una pirámide de prioridades para el paciente y ya está. Yo creo que, como dijo el Pato, el Dialaflow fuera, por norma, fuera. Yo no ofrezco otra opción, fuera. Porque no sabes cuánto estás pasando y no sabes cuánto pasaste en las 2 horas de viaje, ¿cachai? Obviamente las drogas vasoactivas mandan, son las únicas que tienen que ir sí o sí por bomba. Si no hay más bomba, desgraciadamente estamos aplicando medicina de guerra, ¿cachai? Ya le dijeron a la gente, háganse mascarillas con polera. No estamos Tenéis que estar preparado, para lo peor, poquillo. Pero con una claridad mental y de aplicación del conocimiento que esté normal entre todos, ¿cachai? Esa es la idea de esto, yo creo. Supone que, claro, que esta es la idea de la presentación. Súper. ¿Ya estaríamos? Sí. Ya, Gracias bacán. a todos. No, Que estén gracias, súper. Lino, que te pasaste. Muchas gracias. Que Y estén yo ya bien. no soy jefe ya, pero voy a ver si se puede seguir con esta iniciativa de seguir hablando temas por videoconferencia, que lo encuentro súper productivo. Así que hablar con los jefes a ver si podemos seguir, y si es así, yo les envío correo y el próximo tema a conversar, ¿ya?
Oye, y lo otro importante de que se pueda canalizar efectivamente el tema de las tablas para poder estandarizarlo y tenerlo todos en los móviles. Sería lo Sí, ideal. pero es que sé que es súper bueno lo que tú hiciste, Ninosca. Entonces, pero esto hay que normarlo con un protocolo, o sea, con una normativa de pseudoanalgesia, ¿cachai? En el Samo Hills. Porque aquí, ¿cuánto vemos? ¿Vemos 6? ¿10 personas? Entonces, solamente, En el pico hubieron ¿cachai? 20 personas, creo. Ya, pues, ¿viste? Entonces, estas cosas hay que ir normándolas, ¿cachai? Sé que toma tiempo, ¿cachai? Pero hay que hacerlo. Hay que Claro. hacerlo porque Buena presentación, no. lo que tú hiciste es lo que corresponde. Uno, que lo hace generalmente cuando traslada paciente, oye, este paciente pesa como 100 kilos, ya tirémosle, bueno, 7,5 dormo-hora y al ojo 100, 150 de frente. Uno lo hace ya con la experiencia, cuántos pacientes ha visto, ¿cachai? Pero no es lo que corresponde. No es lo que corresponde, lo que corresponde es lo que estás haciendo tú. Gracias, Patricia Herrera. Gracias. Ya, eso. Ya, pues, Que entonces estén... eso, ¿algo más para cerrar? ¿Estaríamos? No, estamos ok, ¿Estamos? creo. Ya, listo. Un abrazo a todos, que estén bien. Chao, chao. Chao.